Buen día compañeros, mi nombre es Wilmer Bernal. Como pueden ver en mi documento, en el día de hoy daremos desarrollo a nuestra actividad del curso de Física General, donde encontramos una serie de actividades asignadas a cada estudiante. Como pueden ver, debemos realizar una simulación en un software y contestar las siguientes preguntas. Entonces, la primera pregunta nos indica cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Abrimos nuestro simulador, que inicialmente nos dan las indicaciones que tiene que ser con una fricción en madera, con una posición del objeto, en este caso de menos 6 metros, tener una fuerza neta y un playback lento. Entonces, obtenemos la gráfica de la fuerza aplicada y en este caso de la velocidad. Vamos a simular nuestro movimiento, donde nos dice que paremos antes de que el objeto golpee el muro, donde podemos verificar que fue aplicada una fuerza de 505,782, donde tenemos una fuerza de fricción, o sea, el rozamiento que se la superficie que se está oponiendo al recorrido de nuestro movimiento es una fuerza de fricción de menos 294, y tenemos una fuerza neta de 211,782 que resulta de la suma de las dos fuerzas que se están aplicando a nuestro objeto, que en este caso es un cajón de madera. Con esto damos respuesta a nuestra primera pregunta, la cual qué valores de fuerza aplicada y la fuerza de fricción para el movimiento del cajón de madera, como ya lo hemos dicho, de 505,782, la fuerza de fricción en madera de menos 294. Ahora veremos nuestra simulación en una superficie sin fricción, es decir, en una superficie de hielo. Como podemos ver acá, tenemos las mismas condiciones: un cajón de madera, nuestra fuerza neta, nuestra posición del objeto de menos 6, el playback lento y una fuerza aplicada, de 15,462. Entonces, al ejecutar nuestra simulación, vemos que el recorrido es más lento, pero no existe una fuerza de fricción, debido a que nada se está oponiendo en el trayecto del objeto de cajón de madera. Vemos en nuestra gráfica de velocidad que a medida que aumenta el tiempo, su recorrido en metros, va aumentando la velocidad constante. Entonces, volvemos a nuestras preguntas. La fuerza aplicada en el hielo, 15,462, y la fuerza de fricción es 0, ya que no existe un elemento, una superficie que se está oponiendo al recorrido de nuestro cajón de madera. Segunda pregunta: ¿cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? El valor de la fuerza neta se obtiene de la suma de todas las fuerzas, como ya lo habíamos indicado anteriormente. Para esta situación, en la simulación del cajón de madera, la fuerza neta es de 211,782, que resulta de la suma entre menos 294 y 505. Realizando esta suma, este valor negativo nos arroja un valor de 211, que es nuestra fuerza neta. Para el caso de la simulación sin fricción, como no tenemos una fuerza de fricción, entonces la misma fuerza aplicada sería nuestra misma fuerza neta. Con eso damos respuesta a las preguntas mencionadas. Entonces, para la situación de simulación de madera, de 211, y para la simulación del elemento hielo
una fuerza neta de 562, que es la misma fuerza aplicada, ya que no está ejerciendo una fuerza de fricción o rozamiento, perdón, lo que indica que no hay una fuerza que se esté oponiendo al movimiento de la caja. Tercera pregunta. Determine la pendiente de la gráfica velocidad contra tiempo. Utilice los botones más y menos para aumentar y reducir la escala de los ejes de la gráfica. Entonces, observamos nuestra gráfica de velocidad en nuestro simulador con superficie de madera, donde ya tenemos aumentada nuestra gráfica y podemos observar que tenemos un inicio de 0 con una velocidad aproximada de 7,57 metros sobre segundo, que la podemos observar acá, con un tiempo de 3,6 aproximadamente. Con estos valores utilizamos la fórmula de la pendiente, las cuales se basa m según los ejes. Entonces reemplazamos y para esta simulación obtenemos una pendiente del 2,08. Igualmente para la simulación en superficie de hielo tenemos un inicio de 0, es decir, en nuestro eje 0, con una velocidad aproximadamente del 2,06 y un tiempo aproximado de 13 segundos. Con estos valores igualmente reemplazamos en nuestra fórmula de hallar la pendiente y obtenemos una pendiente del 0,15. Cuarta pregunta. ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación velocidad contra tiempo? Entonces, al observar nuevamente nuestra gráfica, vemos que es una gráfica exponencial, tanto para la simulación en madera como para la simulación en hielo. Quinta pregunta. ¿Qué tipo de movimiento representa la gráfica velocidad contra tiempo mostrada en el simulador? ¿Cuál es el comportamiento de la velocidad del objeto a medida que el tiempo cambia? Entonces, el movimiento que se representa en la gráfica es un movimiento rectilíneo uniformemente variado en dirección horizontal, el cual proporcionalmente al tiempo varía su velocidad. Entonces, con esta explicación igual estamos dando respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál es el comportamiento de la velocidad al objeto a medida que avanza el tiempo? Lo podemos comprobar si ejecutamos nuevamente nuestra simulación, verificamos que aumenta el tiempo y aumenta nuestra velocidad. Tenemos una fuerza constante, pero nuestro tiempo va aumentando y la velocidad a medida va aumentando. Sexta pregunta. Presente dos conclusiones con respecto a los resultados obtenidos entre la pregunta 1 y 5 anteriormente resueltas. Entonces, podemos concluir que cuando el elemento no posee una fuerza de fricción o rozamiento, necesita una fuerza aplicada menor, lo que quiere decir que cuando tenemos la superficie en madera se necesita una fuerza mayor, es decir, de 505, una fuerza aplicada de 505, y cuando realizamos la simulación en una superficie sin fricción necesitamos una fuerza aplicada de 15,46, lo cual es verídico. Siguiente conclusión, podemos concluir que aunque la fuerza aplicada sea constante, la velocidad respecto al tiempo siempre estará incrementando. Entonces, como anteriormente lo mencionamos, nuestra fuerza aplicada es constante según nuestra gráfica, pero nuestra velocidad a través del tiempo va cambiando, si se dan cuenta. En este caso va incrementando. Con esto damos terminada uno de los puntos de nuestra actividad, el cual era presentar la simulación de cada uno de los ítems asignados, dando respuesta a las siguientes preguntas. Espero haya sido claro y de gran retroalimentación para nuestro curso de física general.
Muchas gracias.